Chicos, chicas, maravillosas, maravillosos, inteligentes, obedientes, grandes hijos y benditos ciudadanos. El día de hoy vamos a empezar nuestras clases dando lectura a la palabra de Dios. Esto lo vamos a encontrar en Juan, en el capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Esto quiere decir que, hijos preciosos, Dios puede darte la paz que necesitas en estos momentos. Dios puede guardar tu corazón. Él tiene un plan perfecto para tu vida, y no solamente para tu vida, sino también para la vida de tu preciosa familia. Muy bien. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Hoy damos inicio a nuestras clases con el propósito. Identifica los adverbios en textos que lee y produce. No nos olvidemos, hijos lindos, que nosotros hemos trabajado ya categorías gramaticales y ya conoce el sustantivo, el adjetivo y el verbo. Y esta es una de las categorías gramaticales también que llamamos adverbio. Entonces, el adverbio, no nos olvidemos que expresa circunstancias de tiempo, de lugar, de modo, de duda, de afirmación, de negación y muchos otros más. Vamos a leer el siguiente cartel. Dice, Biblioteca Escolar Abraham Valdelomar. Invita cordialmente a toda nuestra querida comunidad educativa a colaborar. Contamos con su apoyo. Cada libro donado será una sonrisa para muchos niños. Puede dejar sus donaciones en el módulo de nuestro local. Allí estaremos esperándolos. Ahora es el tiempo de colaborar con nuestra cultura. Muy bien, aquí encontramos 3 palabritas resaltadas de color verde. Tenemos cordialmente. Esta palabra es un adverbio. ¿De dónde viene? Del adjetivo cordial. Cuando nosotros le aumentamos la palabra mente, automáticamente se convierte en adverbios. Tenemos otra palabra resaltada, allí. Allí es un adverbio de lugar. Y otra que vemos ahora, es un adverbio de tiempo. Muy bien, los adverbios siempre van a estar al lado de algunas categorías gramaticales. En este caso, este adverbio cordialmente está al lado de una categoría ya gramatical que es el verbo. Entonces, este adverbio está modificando al verbo invita. Tenemos la palabra allí. También este adverbio está modificando a un verbo, el verbo estamos o estaremos. Ahora también está al lado de un verbo. El verbo es, obviamente, es. Los adverbios modifican a los verbos, pero no solamente a los verbos, también vamos a ver a qué categorías gramaticales pueden modificar. Algunos ejemplos. Árbol, cerca. Cerca es un adverbio de lugar. Árbol, lejos, es un adverbio de lugar. Corremos mucho, adverbio de cantidad. Recorre lentamente. No nos olvidemos otra vez que las palabras terminadas en mente son también adverbios. Por ejemplo, veloz es un adjetivo. Cuando le aumento la palabra mente, velozmente, se convierte en adverbio. Rápido es un adjetivo. Cuando le aumento la palabra mente, se convierte en un adverbio. Muy bien. El adverbio es una palabra invariable que sirve para modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. No nos olvidemos, a un verbo, a un adjetivo y a otro adverbio. Entonces, el adverbio modifica otra vez al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. Ejemplo, corre mucho. Mucho es un adverbio de cantidad y está modificando al verbo corre. Entonces, un adverbio modifica un verbo. Siguiente oración.
Era una casa bastante vieja. Bastante es un adverbio de cantidad y está al lado de un adjetivo vieja. Entonces, un adverbio modifica a un adjetivo. Siguiente oración. La chica hablaba muy bien. Muy es un adverbio de cantidad y bien es un adverbio de modo. En este caso, entonces, un adverbio modifica a otro adverbio. Siguiente oración. Dormí cómodamente en mi hamaca. Cómodamente es un adverbio de modo. En este caso, el adverbio está modificando a un verbo. El verbo es dormir. Por lo tanto, el adverbio, repito, modifica a un verbo, modifica a un adjetivo y modifica a otro adverbio. Señala si el adverbio subrayado modifica a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Acá tenemos algunas oraciones. Dice, este papel es muy blanco. El adverbio está subrayado en este caso. Muy, como dijimos, es un adverbio de cantidad y blanco es un adjetivo. Entonces, el adverbio está modificando a un adjetivo. Adverbio modificando a un adjetivo. Segunda oración. Prefiero mucho más el cine. Mucho, adverbio de cantidad y más adverbio de cantidad. En este caso, en esta oración, este adverbio mucho está modificando a otro adverbio que es más. Adverbio de cantidad. No nos olvidemos. Tercera oración. La orquesta toca bien. Bien es un adverbio de modo. Este adverbio está modificando al verbo toca. Entonces, un adverbio modifica a un verbo. Te esperaré allí. Allí es un adverbio de lugar. Este adverbio de lugar está modificando al verbo esperaré. Siguiente oración. Los campos son muy extensos, muy adverbio, y está modificando a la palabra extensos. Extensos es un adjetivo, por lo tanto, un adverbio modifica a un adjetivo. Nos vamos a la siguiente oración. El campo se halla bastante lejos. Bastante, adverbio de cantidad y lejos, adverbio de lugar. Por lo tanto, un adverbio modifica a otro adverbio. Acá tenemos un listado de las clases de adverbio. En estas clases de adverbio encontraremos el de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de orden, de afirmación, de negación, de duda. Y para esto, pues, nos vamos a hacer unas preguntas. Por ejemplo, en el adverbio de lugar, la pregunta será ¿dónde? ¿Y cuáles son esos adverbios? Aquí, ahí, acá, allá, allí, cerca, lejos, dónde, a dónde, dentro, adentro, fuera, afuera, arriba, abajo, encima, delante, adelante, atrás, detrás, debajo, junto, enfrente, alrededor, donde quiera. Tenemos siguiente, el de tiempo, ¿cuándo? La pregunta, ¿cuándo? Hoy, ayer, anteayer, mañana, ahora, antes, después,
luego, tarde, temprano, presto, pronto, siempre, nunca, jamás, anoche, anteanoche, entonces, mientras, aún, que significa todavía, recién, ya, recientemente, apenas, dura, enseguida, cuando. Adverbio de modo reconocemos con la pregunta ¿cómo? Aprisa, bien, mal, cómo, así, apenas, despacio, gratis, ligero, rápido, peor, mejor, solo, que equivale a solamente, buenamente, malamente, acertadamente, alto, bajo, excepto, salvo, conforme, amablemente y otros terminados en mente. No nos olvidemos. Adjetivos se convierten en adverbios cuando le aumentamos la palabra mente. De cantidad, cuánto, mucho, poco, muy, casi, harto, bastante, demasiado, tan, tanto, cuán, algo, nada, más, menos, mitad, medio, todo, cuánto. De orden, puede ser antes o después, primeramente, posteriormente, últimamente, finalmente, antes, después. De afirmación, sí, cierto, claro, ciertamente, verdaderamente, también, seguro, siempre, seguramente, efectivamente, indudablemente, positivamente. De negación, no, ni, jamás, nunca, tampoco. De duda, acaso, quizá, quizás, probablemente. Muy bien, dice, señala las clases de estos adverbios. Muy bien, ya sabemos, bien es un adverbio de modo. Aquí es un adverbio de lugar. Mucho es un adverbio de cantidad. Mañana es un adverbio de tiempo. Primeramente, un adverbio de orden. Quizá un adverbio de duda. Ciertamente es un adverbio de afirmación. Nunca adverbio de negación. Medio, adverbio de cantidad. Muy bien. Entonces, chicos lindos, preciosos niños, todo esto ha sido la clase de hoy. Como ven, este tema no era necesario más tiempo. Así evitamos aburrimiento. Les agradezco por su atención. Muchas bendiciones. Me confundí con esto. Ya, pero, y ahora sí, finalizar, ¿qué era? La reunión, ¿cómo era? Bien, ya está, pues finalizar.